Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a un nuevo ciclo de webinars de APAFIC, de la Asociación de Profesionales de Fibrosis Quística de la Argentina. Mi nombre es Virginia D'Alessandro. Para los que no me conocen, soy pediatra neumonóloga. Trabajo en el Servicio de Neumonología del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata y actualmente soy la presidenta de dicha asociación. Me pareció oportuno dar comienzo con estos webinars para poder presentar a la nueva comisión directiva, que acá ustedes en esta diapo pueden ver los integrantes con sus distintas funciones y de las provincias a la cual representan. Y luego en la siguiente diapo vamos a ver a las secciones de APAFIC que también con sus integrantes y de qué provincia también actualmente están trabajando. Afortunadamente, las secciones de APAFIC están representadas por profesionales que están trabajando en la fibrosis quística y que la verdad que me pone muy contenta porque tienen muchas pilas, muchas ideas para trabajar en estos 2 años de esta nueva gestión. Voy a compartirles la siguiente diapo, que es el flyer de este webinar. Y bueno, no me quiero detener más para poder dar comienzo a este primer webinar de APAFIC. Este webinar está organizado por la sección de diagnóstico y voy a presentar a la bioquímica Carolina Crespo, que es bioquímica del Hospital Garrahan, para que dé comienzo a este webinar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Virginia. Buenas tardes a todos. Les voy a presentar también a la doctora María de los Ángeles López, que también es bioquímica del Hospital Perrando de Resistencia Chaco, y junto conmigo va a coordinar este webinar. Hola, buenas noches. Antes de presentarles a nuestra oradora, les voy a comentar un poco cómo va a ser la dinámica del webinar. Después de la presentación vamos a abrir un espacio de preguntas. Las mismas las pueden ir realizando con el botón de preguntas y respuestas que está en el panel inferior de la pantalla a medida que vayan surgiendo, y junto con María de los Ángeles vamos a transmitirlas a la oradora para que las responda. Bueno, ahora sí, es un placer presentarles a Alejandra Marianelli. Ella es bioquímica de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó su residencia en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata y en el año 2009 ingresó él al hospital y al sector de medio interno, y finalmente en el año 2020 quedó a cargo del mismo. Junto con su grupo son centro de confirmación del diagnóstico de fibrosis quística mediante test de sudor de la pesquisa de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, tiene muchos años y muchos test de sudor realizados, así que le agradecemos muchísimo que nos venga a mostrar su experiencia y a compartir su conocimiento con nosotros. Alejandra, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, buenas noches. Bueno, primero que nada quería agradecerles por la invitación, en especial a Virginia, que me convocó para hablar un poquito sobre el test de sudor. Y bueno, un poco contar cómo surgió la idea de hablar del test de sudor, y un poco el título también, Desafíos actuales para una prueba con historia. El test de sudor es un estudio que, bueno, como todos sabemos, nos dedicamos a esto, esencial para la confirmación de la fibrosis quística. Y bueno, he sabido que tiene algunas cuestiones metodológicas que por ahí hacen que sea conocido, porque bueno, tiene falsos positivos y falsos negativos alrededor del 12-15%, que hacen que no es lo deseable. Por eso es esencial que uno, cuando va a realizar un test de sudor, siga los lineamientos que los organismos internacionales
nos brindan y de manera tal de poder reducir al máximo estos falsos positivos y falsos negativos. Bueno, como venimos mencionando, el test resulta esencial para confirmar el diagnóstico de fibrosis quística en el momento oportuno, con alto grado de adecuación y bueno, para evitar pruebas innecesarias, proveer al paciente un tratamiento adecuado y el asesoramiento genético y asegurar que ese paciente pueda tener acceso a los servicios especializados para poder tratar su patología. En la mayoría de los casos, haciendo el test de sudor, arribamos al diagnóstico definitivo rápidamente. En algunos otros, muy pocos, cuesta un poco más, hay que recurrir a otros estudios. Lo importante es siempre que el paciente se lo cite y se lo traten en los servicios especializados para comenzar la interacción con los médicos en el momento oportuno, ¿sí? Bueno, para poder diagnosticar la enfermedad, lo que tenemos que hacer es evaluar la disfunción del canal de conductancia de membrana de la fibrosis quística, que es lo que está alterado en estos pacientes. Esto lo podemos hacer a través de la determinación de cloruros en sudor, que vendría a ser la prueba de sudor o test de sudor, que es lo que hacemos nosotros en el laboratorio, o mediante la identificación de mutaciones causantes de fibrosis quística, o mediante el análisis funcional del canal CFTR, midiendo la diferencia de potencial nasal o la corriente intestinal. El test de sudor es el gold standard, por decirlo de alguna manera, que nos va a permitir arribar al diagnóstico. Es la primera prueba que uno hace y se reserva el diagnóstico molecular o la genotipificación del paciente cuando ya tenemos el diagnóstico. Entonces, lo primero que se hace y la prueba que se usa para hacer el diagnóstico es justamente hacer un test de sudor, ¿sí? Una vez que nosotros diagnosticamos al paciente como fibroquístico, bueno, habrá que hacer la genotipificación y buscar qué mutaciones tiene, o en los casos que con el test de sudor no podemos ni confirmar ni descartar la patología, bueno, ahí sí también vamos a estudiar al paciente mediante pruebas moleculares, pero el gold standard, la prueba de elección, es hacer el test de sudor, que es una prueba relativamente sencilla, con algunas cuestiones metodológicas que si las cumplimos no debería tener mayores inconvenientes, pero bueno, sí hay que hacerlo siguiendo los lineamientos internacionales y teniendo algunas cuestiones presentes. Bueno, un poquito para hacer el diagnóstico de la enfermedad dijimos que se usa el test de sudor, tiene que estar la presencia de uno más de los siguientes criterios, o sea, que el paciente presente una o más características fenotípicas de la enfermedad, un hermano o hermana con la patología, una pesquisa neonatal positiva o un estudio prenatal de portadores en ambos padres mostrando 2 mutaciones causantes de fibrosis quística. A uno o más de estos criterios le tenemos que sumar la presencia de al menos uno de los que voy a mencionar ahora, que es un test de sudor positivo, sí o sí hecho mediante estimulación con pilocarpina en 2 ocasiones, en ausencia de pesquisa o estado portado de los padres, ¿sí? O la identificación de 2 mutaciones causantes de FQ o la demostración de diferencia de potencial nasal o corriente intestinal anormal. En nuestro país, hasta donde yo tengo entendido, este último criterio no se mide, así que sí o sí test de sudor y reservamos el estudio molecular para cuando ya tenemos diagnosticado al paciente o para los casos en que con el test de sudor no podemos ni confirmar ni descartar. Bueno, es el más importante para confirmar el diagnóstico, ya lo dijimos, mediante una sospecha clínica o el paciente que llega con pesquisa neonatal positiva o con historia familiar de fibrosis quística. Hace unos años, con el uso de los nuevos tratamientos con los moduladores, las terapias que se están usando, utilizamos también el test de sudor para evaluar la respuesta al tratamiento.
luego de iniciado el tratamiento, un par de meses, un mes, 2 meses, dependiendo del caso, se vuelve a hacer el test de sudor y se ve si ha habido alguna modificación o no. La mayoría de los pacientes se observan modificaciones en el test de sudor. Algunos normalizan, sí, con mucha sorpresa, hemos visto muy contentos que han normalizado el test de sudor. O bueno, también en otro grupo de pacientes quedan con valores de cloruro en rango intermedio o alguna disminución, pero es sí se ve que hay modificaciones en la concentración de cloro en el test de sudor luego de iniciado el tratamiento. Bueno, los lineamientos que utilizamos nosotros para hacer el estudio son las normas internacionales del CLSI, que es el Clinical Laboratory Standards Institute. Es un instituto que hace protocolos de laboratorio y saca normas cada 10 años, y bueno, esos son los lineamientos que utilizamos en el hospital. Bueno, es esencial que la metodología que vamos a utilizar esté estandarizada, que esté hecha por un profesional con experiencia y en centros donde se efectúen un número adecuado de pruebas. En cuanto a estos centros que se efectúen un número adecuado de pruebas, no hay en la bibliografía un número exacto de pacientes que diga que tiene que haber para que sea un centro con un número adecuado de pruebas. Según mi experiencia, yo considero que con 20 test de sudor por semana estamos en condiciones de decir que tenemos un buen número de pacientes. Un buen número de pacientes nos va a permitir, primero, que bueno, no se nos venzan los reactivos, a nivel operativo es mucho mejor tener muchos pacientes. Y segundo, que es como un control de calidad, como que es más fácil darse cuenta cuando algo no está funcionando bien si tenemos un número importante de pacientes. No es lo mismo que si yo tengo un paciente y no me transpiró, no sé qué pasó, pudo haber sido el paciente, pero si ya tengo citados 8 pacientes y no me transpira ninguno, bueno, algo está pasando. Y bueno, nosotros los bioquímicos vamos a ser los responsables de la obtención, el análisis, el control de calidad, la interpretación bioquímica de los resultados, y tenemos que minimizar los falsos positivos y los falsos negativos. Bueno, en cuanto a las consideraciones que tiene que tener el paciente previo a la realización del test de sudor, necesitamos que los pacientes estén estables, estén bien hidratados, libres de mineralocorticoides, por lo menos 72 horas antes, y que no estén cursando ninguna enfermedad aguda. A saber, síndromes febriles, la mayoría de los pacientes que hacemos nosotros, bueno, o son de pesquisa o son pacientes que tienen crisis broncoobstructivas, bueno, no hacer el estudio cuando el paciente está en una crisis y reservarlo y hacerlo en un momento en que el paciente esté bien, ¿sí? Hay que hacer hincapié cuando uno habla cuando uno da el turno y habla con el padre, de que el paciente no debe estar en ayunas, porque siempre así uno tiende a pensar que cuando viene el paciente para hacerse un estudio de laboratorio tiene que estar en ayunas y los traen en ayunas, ¿sí, no? Es muy útil alimentar al bebé 1 hora antes para poder obtener muestras representativas, ¿sí? Darle indicación de que no mantengan al paciente en ayunas, que lo alimenten como habitualmente y que traten de que al menos 1 hora antes darle el biberón, la mamadera o el pecho, lo que tome. En cuanto a la edad de los pacientes y la obtención de muestras representativas, bueno, está documentado que es más difícil obtener muestras adecuadas durante las primeras 4 semanas de vida. Esto es especialmente importante y se acentúa en los recién nacidos pretérminos, que si bien por ahí tienen 4 semanas de vida, de edad gestacional, la edad corregida es mucho menor, entonces se hace mucho más difícil obtener buenas muestras. Esto nos pasa a nosotros, como mencionó Carolina, somos centro de confirmación de la pesquisa de la provincia de Buenos Aires, y bueno, a veces tenemos que tener en consideración estas cosas, ¿no? En el caso de niños asintomáticos, o sea, que lleguen por pesquisa neonatal positiva, lo ideal es esperar por lo menos hasta el día 10 de vida
y que el bebé tenga al menos 2.000 gramos, ¿sí? 2 kilos de peso. Y en los recién nacidos pretérmino que tengan 36 semanas de edad gestacional corregida. A veces se puede y a veces no. En mi experiencia diría que 2.000 gramos, diría 2.500, ¿no? Los bebés entre 2 kilos y 2 kilos y medio cuesta mucho también obtener las muestras. Y en el caso de que sean sintomáticos, podríamos esperar, sí, podríamos hacerlo con 48 horas de vida. De todas maneras, el momento en que llega la pesquisa, generalmente el bebé ya tiene entre 10 días y 2 semanas, así que esto no representaría un problema porque hasta que se sacan las 2 tarjetas, se confirme todo, el bebé llega a hacerse el estudio al menos con 15 días de vida, ¿sí? Que también es muy importante porque los recién nacidos vivos, la concentración de electrolitos en sudor, la concentración de cloro en sudor de los recién nacidos sanos, perdón, dije vivos, pero sanos, es alta. Por ahí se superpone con los valores diagnósticos. Y esta concentración de cloro va disminuyendo a medida que van pasando los días. Ya entre el segundo, tercer día disminuye por ahí a la mitad. Y para el día 10 estamos tranquilos que los valores de los bebés que son sanos, que no tienen la patología, entran en el rango normal, ¿sí? Por eso también es importante no adelantarnos a hacer el diagnóstico antes de las 2 semanas de vida. Bueno, un poquito ya entrando en cómo hacemos el estudio, ¿sí? Las etapas, está conformado por 4 etapas. Una primera que es la estimulación de la producción de sudor mediante la iontoforesis con pilocarpina. Esto sí o sí hay que hacerlo de esta manera. La primera etapa, que es la de estimulación de la producción de sudor, hay que hacerla mediante iontoforesis con pilocarpina. Eh, Hemos escuchado, o a veces uno escucha, que se hace de otras maneras, pero es esencial que se haga así, ¿sí? Después, una segunda etapa, que es la etapa de recolección del sudor, que puede ser en gasa o papel de filtro, que es el método de Gibson y Cook, que es lo que hacemos nosotros en el hospital, o puede ser la recolección de sudor en dispositivos con microtúbulos espiralados, como el dispositivo Macrodut, que también está validada la recolección de sudor en ese tipo de dispositivos. Después una tercera etapa, que es la medición de la concentración de cloruros propiamente dicho en el sudor. Nosotros lo hacemos mediante titulación por el método de Schultz-Schales. Puede hacerse por titulación columbimétrica. Bueno, y esas son las 2 técnicas que estarían más, que podría hacerse, ¿sí? Y después una cuarta etapa de análisis de resultados. Bueno, en cuanto al material que requerimos una balanza analítica que tenga una sensibilidad de 0,1 miligramos, una fuente para hacer la iontoforesis. Esta fuente, las características tienen que ser estas, hasta 22,5 voltios, con una escala que mida miliamperes de 0 a 10 miliamperes. Estas son las características que tiene que tener la fuente para hacer la recolección en gasa o papel de filtro como lo hacemos nosotros. Cada método tiene características especiales de la fuente de iontoforesis y hay que tenerlo en cuenta. Vamos a necesitar electrodos de cobre o acero inoxidable que tienen que tener entre 3 y 4 centímetros de lado, bandas elásticas para sujetarlos, la solución de nitrato de pilocarpina, que es la que va a estimular las glándulas sudoríparas una vez que entra a la piel mediante la iontoforesis para que pueda recolectar este sudor. La necesitamos en una concentración de 0,2 a 0,5%, que se estable 3 meses en heladera y 1 mes a temperatura ambiente. Ácido sulfúrico para el otro electrodo a 0,01 molar, estable 6 meses en heladera. Necesitamos gasas libres de iones, tanto para secar al paciente como para hacer la recolección. Las gasas tienen que estar sí o sí libres de iones. Para esto se le hace todo un proceso de lavado con agua destilada controlada, también libre de iones, y después se secan. Bueno, agua destilada, que estemos seguros que no tiene que no tiene electrolitos.
agua destilada, si uno va a usar agua destilada de sachet, que son las aguas destiladas estériles, tenemos que estar seguros que no tengan electrolitos. Hay que probarlas, ¿sí? Bueno, después necesitamos contenedores con cierre hermético para recolectar, plásticos, que ahora vamos a ver cómo se pone para envolver, cinta adhesiva y los materiales y las soluciones necesarias para hacer la titulación propiamente dicha para determinar la concentración de cloro. Bueno, acá un poquito de de las balanzas, que podemos usar. La fuente pueden ser fuentes, esta es la fuente para iontofóresis, pueden ser comerciales o pueden ser hechas como in-house, como se dice, las podemos mandar a hacer. Eh, Necesitamos que sí o sí tengan un mantenimiento regular, una inspección para que todo funcione correctamente. Pero bueno, no es necesario que sean comerciales, las podemos mandar a hacer nosotros y sí controlarlas cada un periodo de tiempo adecuado y ver que estén funcionando correctamente. Bueno, ¿dónde hacer la estimulación de la producción de sudor? Como dijimos, la vamos a hacer mediante la iontofóresis con pilocarpina. La zona de elección para hacerla es el antebrazo, ¿sí? Puede realizarse en los muslos. La concentración de sudor, la concentración en el sudor obtenido a partir del antebrazo y a partir del sudor es la misma, solo que es de elección el antebrazo porque tiene una concentración, la concentración de glándulas sudoríparas en el antebrazo es mayor, entonces es más fácil obtener la cantidad de sudor necesaria, pero si por algún motivo tiene vías que no nos permitan, tiene la piel enrojecida, a veces son chiquitos que estuvieron internados o están internados y tienen la piel lastimada, podría hacerse perfectamente en los muslos, ¿sí? De hacerse en los muslos, el electrodo positivo va más cerca de la ingle y el electrodo negativo va en la pantorrilla o más cerca de la pantorrilla. Sí hay que tener mucho cuidado si uno lo va a hacer en muslos, de que no esté contaminado con orina. Como muchos son bebés, bueno, limpiar bien la piel y estar seguros de que no se nos contamine con orina la muestra. Y esto sí, me interesa que quede bien claro que nunca vamos a poner los electrodos en la cabeza, en la frente o en el tórax. Nunca electrodos en el pecho ni en la espalda. Uno escucha que por ahí se ponen, pero no, es esencial para evitar quemaduras. Tampoco nunca colocar los electrodos de manera que la corriente atraviese el tronco, o sea, el electrodo positivo del miembro derecho y el electrodo negativo del izquierdo, y no, va siempre del mismo lado. Ahora igual vamos a ver unas diapos donde cómo se colocan los electrodos. Las quemaduras son extremadamente raras, la verdad que no tenemos problemas que se produzcan quemaduras en la piel, van desde pequeños puntitos negros, podrían aparecer hasta, bueno, lesiones más importantes. Si esto llega a ocurrir, se lava con abundante agua destilada, bueno, se proporciona atención médica y no se recolecta el sudor. Pero como les digo, son muy raras. Para evitarlas, lo que tenemos que hacer es, bueno, evitar el contacto directo del electrodo con la piel del paciente, mantener los electrodos limpios, y bueno, siempre tener una superficie, mantener una superficie húmeda entre las gasas y la piel del paciente. No hay que realizarlo si la piel tiene signos de inflamación, ¿sí? Si el paciente tiene sarpullido, bueno, cualquier cosa que haga que la piel no esté intacta, no lo podemos hacer. En el caso de que sean pacientes adultos y la piel esté con tatuajes, se recomienda no recolectar de zonas que estén con tatuajes porque la tasa de sudoración generalmente es menor a la deseada y puede variar la concentración de electrolitos de zonas donde estén tatuadas. En el caso también de pacientes adultos que tengan áreas con cabello denso, también hay que tener cuidado porque por ahí, sobre todo en los dispositivos de recolección MacroDut, no apoyan bien los electrodos y el sudor queda como metido entre el vello y es difícil de recolectarlo. Bueno, lo primero que hacemos es limpiar con alcohol y luego lavar con abundante agua destilada, ¿sí? Y secar. Se colocan los electrodos, que en la próxima diapo vamos a ver de qué manera.
Vamos a ajustar con bandas estos electrodos. Estas bandas es deseable que nosotros las tengamos identificadas, cuál es la banda del electrodo positivo y cuál es la banda del electrodo negativo para no confundirnos la polaridad, ¿sí? Bueno, el electrodo positivo va a tener una gasa que va a estar embebida en nitrato de pilocarpina, a 0,2 al 0,5%, nosotros utilizamos 0,5%, y el electrodo negativo va a ser una gasa embebida en ácido sulfúrico diluido al 0,02%. Importantísimo verificar que los electrodos no tengan contacto directo con la piel, porque esto va a ser esencial para evitar las quemaduras que mencionamos en la diapo anterior. Y no confundir la polaridad de los electrodos cuando los conectamos, porque si no, bueno, de esta manera no se va a absorber la pilocarpina, no vamos a obtener la muestra que queremos, ¿sí? El tiempo de estimulación es 5 minutos a 4 miliamperes, ¿sí? Una vez que termina ese tiempo, se retiran los electrodos, se lava con abundante agua destilada, y acá, una vez que lavamos bien, bien, bien con agua destilada, secamos. Es importantísimo este paso también, que se seque bien. Si no se seca completamente, lo que puede pasar es que nuestro sudor, que después vamos a colectar, esté contaminado con el agua de secado y, bueno, y tengamos resultados falsos negativos por dilución del sudor, ¿sí? Y lo otro que es importantísimo es no tocar el área de recolección con las manos, ni el área de recolección ni la gasita que después vamos a poner. Yo acá puse una imagen de cómo tienen que ir ubicados los electrodos. En la parte inferior del antebrazo, electrodo positivo, y después más arriba puede ser, si la dimensión del brazo lo permite, mismo en el antebrazo, y si el bebé es muy chiquitito, como sucede con los bebitos de la pesquisa neonatal, el electrodo negativo lo podemos poner entre el codo y el hombro. Acá tenemos, bueno, un pacientito nuestro, donde primero lavamos con abundante agua, ¿sí? Acá se seca sin frotar, se apoya y se seca bien. Esa es la manera de colocar los electrodos. Más cerca de la muñeca, el electrodo positivo, que es el que tiene la pilocarpina y es la que se va a absorber y va a inducir la producción de sudor, y el electrodo negativo atrás. Bueno, importante también subir la corriente de manera gradual para que esto no genere un malestar en el paciente. Si la subimos muy, muy rápidamente, va a hacer que el paciente no se sienta a gusto. Se hace lentamente de 0,5 a 2, 2,5 miliamperes, y después puedo ya ir un poquito más rápido hasta llegar a los 4 miliamperes. Y hay que estar atento durante todo el procedimiento de que no se pase la corriente de 4 miliamperes. Acá retiramos los electrodos, volvemos a lavar, ven que lo que puede llegar a aparecer son es que la piel quede roja, de hecho siempre, pero bueno, eso es normal y después desaparece a medida que van pasando las horas. Volvemos a secar muy bien después de la estimulación y envolvemos, ¿sí? Acá tenemos otras imágenes de un bracito un poquito más grande, más fácil de trabajar, ¿sí? Sigamos, las normas dicen que tenemos que trabajar con guantes y que los guantes tienen que ser libres de polvo, ¿sí? Porque si no puedes tocar el material con el polvo, puede ser que haga una diferencia de pesada y de resultados erróneos. Entonces, guantes libres de polvo, y todo lo que vamos a tocar, acá la bioquímica, la gasita con pinza, y obviamente no se toca ni la zona, ni la gasa, ni nada con las manos. Colocamos la banda para envolver y después envolvemos y sellamos bien con cintas para evitar la evaporación de sudor durante el periodo de recolección. Bueno, esta sería la primera parte, que es la parte de estimulación de la sudoración con pilocarpina. Es así y se tiene que hacer de esta manera. Cualquier otra manera que nosotros escuchemos, que le digamos al paciente, que a veces nos pasa que vienen pacientes para repetir estudios, y dicen, para mí me lo hicieron y me dijeron que vaya a dar una vuelta a manzana y que corra una vuelta a manzana, o que lo tenga todo abrigado y que lo tengan... No, la única manera de estimulación es mediante la iontofóresis con pilocarpina, y de esta manera, ¿sí? Sí, durante el tiempo de
de recolección le podemos ofrecer al paciente alguna bebida, que esté en un lugar confortable, que no haga demasiado frío, pero nada de que vaya a hacer ejercicio, que corra, no, así no. Bueno, en cuanto a la recolección de sudor, que es la segunda etapa, nosotros utilizamos el método de Gibson y Cook, donde recolectamos el sudor en gasas. Se coloca la gasa de recolección, como vimos en las imágenes. Esta gasa tiene que estar previamente pesada en el contenedor que hayamos elegido para después hacer el estudio. Y se coloca en la parte donde estimulamos con el electrodo positivo. Importante que la gasa tenga el mismo tamaño que los electrodos. Nosotros utilizamos gasas de 4x4 para que el área de estimulación y el área de recolección sea la misma y podamos calcular la tasa de sudoración, que ahora me voy a detener un poquito más. Bueno, y manejo de gasa con pinzas para evitar contaminación. Envolvemos con el plástico, como vimos en las imágenes, sellamos. Esto va a evitar la evaporación de sudor. Y le decimos al paciente que tiene que esperar 30 minutos. Durante estos 30 minutos le podemos ofrecer al paciente alguna bebida. Es importante que que no prolonguemos el periodo de recolección de sudor más allá de los 30 minutos, porque necesitamos obtener sudor de glándulas correctamente estimuladas al máximo. Y este es el tiempo en que las glándulas están estimuladas al máximo. Si nosotros nos extendemos ese tiempo, vamos a obtener sudor que va a provenir de glándulas que no van a estar estimuladas de la manera correcta y podemos obtener dilución de ese sudor con sudor que provenga de glándulas estimuladas incorrectamente. Entonces, importante este tiempo de 30 minutos. Bueno, después sacamos la gasa con pinzas, volvemos a colocarla en el mismo recipiente, pesamos y por diferencia de pesada se calcula el peso de sudor obtenido. Si condensa algo de agua sobre la cara interna del plástico, hay que incluir ese material porque si no también lleva error. Y lo que también es muy importante es este procedimiento de la gasita, ponerla rápidamente de manera de que evitar que se evapore el sudor y obtener resultados erróneos. Está ampliamente así conocido que el peso mínimo de sudor es de 75 miligramos. Esto viene de asegurarnos que la tasa de sudoración sea mayor a 1 gramo metro cuadrado minuto, ¿sí? Cuando la tasa de sudoración es menor a 1, esto puede conducir a falsos negativos, ¿sí? Y esto se logra con un peso mínimo de 75 miligramos y con las dimensiones de recolección de 4 por 4 centímetros y teniendo 30 minutos de recolección. ¿Sí? Es una buena práctica que se pueden obtener 2 muestras del mismo paciente, realizando el estudio en los 2 brazos, primero en uno, se colocan los electrodos, se coloca la gasa y mientras estamos en ese periodo se estimula el otro brazo, ¿sí? Lo que sí es importante hacer notar es que no deben sumarse muestras de 2 lugares diferentes, ¿sí? Son 2 muestras independientes. Esto lo que hace es que tengamos más chances por ahí de obtener en uno de los 2 estudios una muestra representativa, la cantidad de sudor que necesitamos. Bueno, esa es la recolección en gasa que hacemos nosotros. Hay en el mercado dispositivos que permiten la recolección de sudor de otra manera. Está el dispositivo Macroduct, yo lo menciono porque está en el mercado y es como la tendencia. De las nuevas guías hablan mucho de este sistema, está validada la recolección por este método, así que se los comento así muy por arriba. Se efectúa la recolección en un pequeño disco cóncavo que es descartable, que se coloca sobre la piel previamente estimulada con pilocarpina. La recolección es en un microtúbulo que es flexible y transparente, ¿sí? Donde se recolecta el sudor y necesita un volumen mínimo de 15 microlitros. Acá tenemos las fuentes, ¿sí? La fuente de estimulación. Los discos son en geles de nitrato de pilocarpina, se colocan los electrodos de la misma manera y el dispositivo con el microtúbulo espiralado donde se recolecta el sudor.
¿sí? Bueno, y una vez que tenemos la muestra de sudor, lo que tenemos que hacer ahora es medir la concentración de cloruro, ¿sí? Para esto tenemos los métodos recomendados, es la titulación columbimétrica utilizando un clorímetro que esté específicamente diseñado, o nosotros hemos validado el método y se hace en muchos lugares, la titulación de Yales y Yales, que es una titulación mercurimétrica de cloruros en presencia del indicador difenilcarbazona, y es la que hacemos nosotros, ¿sí? Se recolecta y se cuantifica el mismo día, nosotros entregamos el resultado el mismo día, lo procesa. Es importante hacerlo de esta manera, creo yo, pero si por algún motivo no lo pudiéramos hacer, podemos guardar la muestra recolectada previamente pesada 72 horas, ¿sí? Hay en el mercado disponibles otros métodos para cuantificar el cloruro, como que son métodos de lectura directa, ya sea por conductividad, ion selectivo, parche indicador de cloruros, medida de osmolaridad, determinación única de sodio, que estos métodos no deben emplearse como método confirmatorio ni ser usados como base para el diagnóstico de fibrosis quística, ya que estos métodos no cuantifican la cantidad de sudor ni previenen todos los problemas que venimos mencionando de evaporación y condensación. Así que no se utilizan como métodos confirmatorios. Sí hay en el mercado un dispositivo que viene generalmente asociado al dispositivo MacroDut que recolecta, que mide conductividad, que está avalado, ¿sí?, por las normas internacionales y que lo validan como un método de pesquisa, ¿sí? Pero si nosotros tenemos un resultado intermedio, debe ser confirmado por la determinación cuantitativa de cloruros, ya sea por clorímetro o por titulación de Yales y Yales. Ya que el método de conductimetría no es un método representativo de la concentración de cloro, sino que mide la conductividad de la solución, y hay otros iones que conducen en el sudor, como el bicarbonato y el lactato, de manera tal que no es un método confirmatorio, sino es un método de pesquisa. Lo podemos usar en lugares, hay varios lugares acá en Argentina que lo utilizan como un método de pesquisa. Si da normal, está bien, y si da por encima de 50, generalmente es el punto de corte, es un poquito mayor, ya que tiene otros puntos de referencia, hay que confirmarlo sí o sí por un método que mida la concentración de cloro, ¿sí? Bueno, en cuanto al análisis de los resultados, la concentración de cloruro, si tenemos hasta ahí, bueno, vendría a ser la parte metodológica, una vez que nosotros obtenemos el resultado. Si nos da menor o igual a 29, se considera en estudio normal y es muy poco probable que el paciente sea fibroquístico. Entre 30 y 59, valor intermedio, y mayor a 60, consideramos patológico indicativo de fibrosis quística, siempre confirmándolo, por supuesto. El 98% de los pacientes con fibrosis quística tienen concentraciones de cloros mayores a 60 milimol litro en sudor, y un porcentaje muy bajo, que son pacientes con fenotipos atípicos, pueden presentar valores normales o valores border. Por eso es que un test de sudor negativo no puede usarse como único criterio para descartar la enfermedad, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta la clínica. En un número bajo de individuos el diagnóstico no puede ni ser confirmado ni ser descartado con certeza mediante la prueba de sudor, ya que los valores se encuentran en rango intermedio. Siempre hay que repetir estos pacientes, volver a hacer el estudio. Y bueno, los resultados del test de sudor siempre deben ser evaluados dentro del cuadro clínico y edad del paciente y no como único elemento diagnóstico, ¿sí? Bueno, hay un grupo de enfermedades, sí, que cursan con test de sudor positivo, que pueden cursar en algún momento de la evolución de la enfermedad con concentraciones de cloro en rangos intermedios o por encima de 60, que son las que listamos acá. Muchas son raras, otras no tanto. En el caso del hipotiroidismo no tratado, que podría ser la patología más frecuente, podría llegar a dar, pero el paciente no tiene que estar eutiroidio, ¿sí? Tiene que estar
No tiene que estar tratado. Cuando el paciente se lo trata, se normaliza la prueba del test de sudor, ¿sí? Y bueno, también últimamente el uso de topiramato se ha asociado con, que es una droga anticonvulsivante, se ha asociado con resultados de test de sudor positivos, ¿sí? Y con mayor dificultad para obtener las pruebas. Por ahí es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, en cuanto a las condiciones que pueden conducir a resultados falsos negativos del estudio, la mayoría son por metodología no estandarizada y errores técnicos en la realización, o sea, no hacer la iontoforesis con pilocarpina es una de las causas. eh, y en pacientes fibroquísticos, o sea, pacientes que tienen la enfermedad y nosotros le hacemos el test de sudoría negativo, la condición de estar edematizados o con hipoproteinemia puede conducir a falsos negativos, y hay que repetir el estudio cuando el paciente se normalice, ¿sí? Y como mencionamos, algunas mutaciones cursan con valores de cloro en valores normales o intermedios, que son ese 2% que nos pueden dar lugar a falsos negativos. Entonces, se recomienda repetir el estudio, bueno, cuando es positivo, cuando tenemos valores intermedios, incluidos los síndromes metabólicos asociados a CFTR, los pacientes con pesquisa que no, nos dan intermedio y no, por ahí no tienen tampoco dos mutaciones causantes de fibrosis quística, bueno, en esos pacientes se repite y se sigue el paciente. Cuando la evolución clínica de la enfermedad no es la esperada, sí, nosotros confirmamos, pero el paciente no se comporta como fibroquístico o aparecen otros síntomas que nos pueden hacer pensar de que no sea el diagnóstico correcto, bueno, se repite. Bueno, y obviamente cuando recolectamos escasa muestra, que lo volvemos a hacer. Bueno, entonces, para ir terminando, algunas consideraciones. A tener en cuenta que los valores de cloro en sudor no pueden ser mayores a 160 milimolitros porque esto no es fisiológicamente posible. Los falsos positivos son bastante más frecuentes que los falsos negativos, sí, por contaminaciones generalmente. Las principales fuentes de error están relacionadas con la metodología no estandarizada y errores técnicos, errores en la preparación del material, ¿sí? Que no hayamos preparado bien las gasas, que no estén libres de iones, que hagamos muy pocas pruebas, entonces no tengamos mucho control de calidad, que el personal sea experto, que no tengamos una estimulación adecuada, no hacer la iontoforesis con pilocarpina, contaminación, evaporación y condensación del sudor, errores de pesada y errores de elusión y dilución en todos los pasos que lleva el estudio. El estudio debe repetirse si la tasa de sudoración es menor a 1, si el peso es menor a 75 miligramos. Hay que repetirlo. Hay que repetir positivos y dudosos, hay que repetir negativos con gran clínica de la enfermedad, no quedarnos no quedarnos tampoco con un paciente que porque tuvo una pesquisa neonatal negativa, que también tiene falsos negativos, la pesquisa neonatal no puede ser fibroquístico. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una pesquisa negativa y tiene clínica de la enfermedad, hay que hacer el test de sudor. Bueno, el uso de topiramato asociado a falsos positivos y escasas muestras. Nosotros como bioquímicos debemos monitorear la cantidad de muestras insuficientes, que debe ser menor al 5% en los pacientes mayores de 3 meses y menor al 10% para menores de 3 meses. Hay que procesar controles de calidad normales y patológicos y en los puntos de decisión médica, sí o sí, en todas las tandas, en todas las corridas. Validar el método. Es deseable que la espera la demora en asignar un turno no supere los 15 días, ¿sí? Por suerte estamos bastante bien, nosotros no la estamos superando. Si vamos a introducir alguna modificación, tenemos que validar esa modificación. Y bueno, acá en esta última diapositiva puse algunas sugerencias para tener una recolección exitosa, ¿sí? Bueno, los pacientes deben estar bien hidratados, libres de enfermedad aguda. Pacientes recién nacidos de pesquisa más de 2 semanas y más de 2 kilos. Cuando hacemos la estimulación, chequear la polaridad de los electrodos. Si los niños son pequeños, los bracitos son muy chiquitos, asegurar que el electrodo apoye completamente,
¿sí? En la piel, que el área de recolección coincida con el área de estimulación del electrodo positivo, utilizar reactivos que no estén vencidos. La pilocarpina, una vez preparada, esa dilución dura muy poco, dura un mes en heladera, perdón, un mes a temperatura ambiente y 3 meses en heladera, de manera tal que tenemos que chequear que no estemos usando una solución vencida. Evitar el efecto puente durante la estimulación, que se da cuando los electrodos los ponemos muy pegaditos y hay líquido entre medio de los dos, entonces la corriente no hace que entre la pilocarpina. Y bueno, y con esa diapositiva terminamos la presentación. Nada, seguramente haya muchos médicos. El objetivo de la presentación era que, por ahí fue un poco pesada la charla, pues muy metodológica, pero que tener una noción de los pasos en cómo se hace el test de sudor, que sí o sí tiene que ser una estimulación con pilocarpina. El paciente, si nosotros viene un paciente y nos trae un estudio hecho de un lugar que nosotros no conocemos y no sabemos cómo trabaja, preguntarle cómo se lo hicieron. Ya si nos cuenta que le pusieron un electrodo, una gasita en el pecho o en el tronco y lo hicieron ir a correr, a veces el paciente nos han contado hasta que, nada, los hacen ir a correr, vuelven y van tocando la gasita a ver si transpira. Bueno, desconfiar de ese estudio y repetirlo en un centro que nosotros tengamos confianza. Eh, bueno, básicamente eso. Eh, y preguntarle, por ahí indagar al paciente de cómo se lo hicieron, para ver si si fue hecho en un lugar confiable o no. Eso en cuanto a los profesionales médicos que nos están escuchando. Y a los bioquímicos, bueno, por ahí tenemos muchos que después de la presentación les dan ganas de poner a punto el método y hacerlo en sus laboratorios. Eh, Lamentablemente, como hay que tener bastantes pacientes, son pocos los lugares del ámbito privado que se hacen y del público también. Pero bueno, teniendo los recaudos que compartimos y que figuran en las guías, es un estudio que es relativamente sencillo de hacer, no es costoso conseguir el material. eh, y bueno, nada, con esto terminamos. Acá les dejo la bibliografía y mi mail, el mail del servicio, por si alguno tiene alguna duda y nos quiere preguntar algo, manual de procedimientos. Y acá puse una fotito de los que hacemos el test de sudor en el hospital. Bueno, con esto estaríamos terminando la presentación. Bueno, muy bien, muchas gracias Alejandra, excelente presentación, muy clara. Pero bueno, vamos a empezar ahora entonces con algunas preguntitas que nos están llegando. Bueno, voy por la primera. Consultan, en el caso de bebés que se alimentan de pecho materno, si pueden mamar durante la prueba o en qué etapa de la prueba pueden mamar. Sí, lo recomendable es que también, bueno, primero que tomen por lo menos 1 hora antes para que estén bien hidratados. Y sí, si durante la prueba quieren tomar el pecho, no hay ningún problema. Nosotros los dejamos, muchas veces el contacto con la mamá tranquiliza al bebé y hace que sea mucho más fácil el procedimiento. Muy bien, aún Buenísimo. durante la estimulación Sí, podrían mamar. sí, aún durante Bien, la estimulación podría. muy bien. Genial, súper clara, Ale, la presentación para saber Gracias. el backstage del televisor. ¿Qué hay detrás de ese número? Un comentario que hacen es que 20 pacientes por semana en una provincia como Chaco, dice, es casi inalcanzable. Bueno, puede No ser. por no poder hacerlo, sino porque no existan pedidos médicos. ¿Y se te ocurre alguna forma como para, eh, no sé, solventar Yo, eso? el tema de la pesquisa neonatal, la implementación de los programas de pesquisa neonatal, que es fantástico, porque nosotros obviamente accedemos al diagnóstico en tiempo y forma y los resultados son mucho mejores, ha hecho que la solicitud del estudio sea mucho menor. También en que se haga en tan pocos lugares, yo creo, en mi visión, ¿no? Que como que al médico le cuesta pedirlo porque no sabe ni siquiera dónde mandar el paciente. Yo puse 20 test de sudor por semana, considero que un buen número por día es 5, si no, ponerlos todos juntos por ahí, aunque sea hacer 5 pacientes por día.
y no hacer uno por día, que no me parece que sea tan bueno. Muy Perfecto. bien. Vamos con otra preguntita. Con respecto a las condiciones que habría que tener en cuenta al momento de hacer la prueba, que el paciente no esté pasando por un proceso febril, un proceso agudo, preguntan si un paciente con tos seca crónica puede realizarse la prueba. Sí, sí, lo importante es que el paciente esté bien hidratado. Yo puse el ejemplo de alteración gastrointestinal, que a veces son pacientes desnutridos, que cursan con mucha diarrea. No hacérselo en el momento en que pueda tener un desequilibrio, que pueda estar deshidratado el paciente, porque nos va a costar mucho obtener una muestra suficiente. Pero sí, con tos seca sí, son la mayoría de los pacientes La que la mayoría. mayoría tienen tos seca. Gracias. Bien, acá hay varias preguntas sobre si no se puede cuantificar el mismo día, si se almacena refrigerado, Sí. sí que podés aclarar eso. Y en una preguntan si hay agregado, si se le agrega agua destilada. Eh, Se puede refrigerar hasta 72 horas cuando hacemos la recolección en gasa y hasta 5 días cuando se hace la recolección en papel de filtro. Lo que sí tiene que suceder es que haber pesado antes, ¿sí? Una vez que nosotros sacamos la gasita, sí o sí hay que pesarlo, ¿sí? Para obtener por diferencia de peso el volumen, el peso de sudor. Y me imagino que la pregunta del agua destilada, con lo que vamos a diluir el sudor de la gasa va a depender del método que nosotros utilicemos para cuantificar el cloruro, ¿sí? Me imagino que la pregunta apunta a si le ponen el agua destilada y lo guardan con el agua destilada o no. La verdad que nosotros no los conservamos, pero me imagino que podría hacerse de las dos maneras, que si ya lo pesamos, no va a interferir. Ok, lo fundamental e inmediato es Es que pesar hay que el... pesarlo antes Pesarlo. de... Sí, Muy bien. Una pregunta respecto a los valores de referencia de concentración de cloruros, si son válidos para cualquier paciente que tenga más de 10 días de vida. sí. Los valores de Sí, referencia de las últimas normas son esos para todas las edades. a todas las edades. Perfecto. Muy bien. Em, Bien. Sí, ay, sí, perdón. Carolina. Siempre que Eh, cuantifiquemos cloruro y no hagamos conductimetría. Si hacemos conductimetría son otros los Bien. valores de referencia. Perfecto. En los análisis de resultados informan normal o intermedio, informan el valor. Acá El valor preguntan y habría alguien, que, sí, el normal, intermedio y patológico. o sea, ponen Sí, el valor exacto y la interpretación, vamos a decir, de sí, se pone el ese. valor de referencia en el costado. Sí, Perfecto. eh, es bueno también poner en el informe el peso que nosotros obtuvimos y si queremos calcular la tasa de sudoración también, que tiene que ser mayor a 1. Cuanto menor es el peso de sudor obtenido, hay más errores. O sea, no es lo mismo por ahí una muestra, siempre es mejor que la muestra no sea 75 y sea 200, ¿no? Pero bueno, por encima de 75 estamos bien. ¿Cuál es el valor, un valor así normal o estándar de peso de sudor? Que uno diga, esto es lo normal. Generalmente por encima de 150 miligramos. Los Perfecto, bebitos chiquitos cuesta. puesta. Los Y pesquitos, si sí. es, y si es menos de 75 directamente no se informa, nueva No, muestra. no se informa, se repite. Perfecto. Bien. Tengo varias preguntas respecto a control de calidad. Si utilizan controles de calidad, cómo los preparan, dónde se los puede conseguir. Los controles de calidad se pueden preparar fácilmente a partir de cloruro de sodio anhidro. Se calcula el peso de la droga que necesitamos para hacer las soluciones de 30, de 60, 100, bueno, lo que querramos controlar, una en el rango normal, una en el rango intermedio y una en el rango patológico. Es importante secar la droga antes de preparar los controles en estufa hasta peso constante para asegurarnos que no tenga agua, ¿sí? Y los podamos preparar perfectamente nosotros. Comerciales, bueno, también podría ser, nosotros los preparamos nosotros. Los controles de calidad lo que hacen es controlar el procedimiento
de cuantificación, ¿sí? Y de que las gasas no tengan ninguna contaminación. Hay procesos como la estimulación con pilocarpina que no se pueden controlar, no hay controles para eso. Pero bueno, sí podemos controlar gran parte del procedimiento haciendo controles, los podemos preparar perfectamente, es muy económico y son estables en heladera por varios meses. Muy bien, y a propósito de esa pregunta, nos preguntan también si esos controles, si se realiza todo el procedimiento agregando la solución de los controles a una gasa Sí. en pesafiltro y tratado como si fuera muestra. Exacto. Exacto. Así es como se hace. Para controlar la mayor cantidad de etapas se hace así. Se agarra una Perfecto. gasita, se pone en un contenedor, se agrega 100 o 200 microlitros del control y se procesa igual que si eso hubiese sido un Una sudor. muestra. Perfecto. Gracias. Muchísimas preguntas. Está Sí, bueno. realmente un montón. Acá me preguntan, bueno, y muchas felicitaciones también Bueno, por muchas gracias. también por la presentación. Em, si el informe con método de Gibson y Cook da un valor de 200, ¿no es confiable ese valor entonces? No sé a qué se refiere con el valor de 200, capaz ya 200, me... si el valor de cloruro es de Ah, 200, no es fisiológicamente posible, está mal claro, hecho. nunca creemos en un valor mayor a 160, No, dice. no. Ah, yo decía, 200, estaré leyendo bien, pero claro, 200 no, tenía no sentido. puede ser. Claro, Algo pasó. perfecto. Bueno, para eso los Bien, controles de calidad. Mm, tengo una consulta respecto a los electrodos, si pueden sí. ser de otro metal, por ejemplo, de plomo. Y las normas dicen cobre o acero inoxidable. Acero inoxidable. Perfecto. Plomo, y me imagino, no sé, por una cuestión de toxicidad, pero No recomendable. no las normas que yo he leído, ninguna dice plomo. Bien. Capaz que antes, sí, pero ahora las últimas dicen cloro o plomo. Cobre o acero inoxidable. Cobre o acero inoxidable. Perfecto. ¿Cómo controlan el agua que utilizan? El agua se puede controlar de la misma manera que titulamos el sudor. Agregamos, tomamos un volumen de agua y tiramos una gotita para titular y tiene que ser despreciable lo gastado. Si tenemos fotómetro de llama, podemos también medir el sodio. Pero bueno, para mí se controlan de esa manera. Y tienen que dar cero, ¿no? Bien. Otra consulta. Dicen, para informar el resultado, si se informa de un solo antebrazo o es necesario informar los dos. Si hacemos al mismo paciente le hacemos el test por duplicado, se informan. Sí. Si logramos obtener una buena muestra, o sea, por encima de 75 en los dos, se informarían los dos. Los dos. Muy bien. Em, preguntan acá también, No se en tu promedian los experiencia, resultados, ¿sí? Son dos No se estudios por promedia. separado. tampoco se suman, eso lo No, aclaraste, y se quedó suman. perfecto. En tu experiencia, preguntan, ¿qué observación tuviste respecto a uso de moduladores y prueba de sudor? Sí, toma agua. La hemos bombardeado con las preguntas de... Eh, ¿Y qué protocolo usan desde el inicio del tratamiento con moduladores? Bueno, la experiencia es que en algunos pacientes baja mucho la concentración de cloro, se llegan a normalizar y en otros no tanto, pero siempre o por lo menos casi siempre se observa una disminución en los valores de cloro. En cuanto al protocolo, la verdad tampoco es que tenemos, o sea, esto es algo de los últimos años, no es que tenemos tantos pacientes a los cuales le hemos hecho, pero sí disminuye y exactamente me imagino que el protocolo preguntarán después de iniciada la terapia cuánto, por ahí eso lo podría responder mejor Virginia, por lo menos un mes, creo yo, entre 1 y 2 meses. Muy bien. Una consulta técnica. Descartando la pilocarpina vencida, ¿qué otros factores pueden provocar que un alto número de pacientes no transpiren lo suficiente? Em, bueno, primero pacientes chiquitos menores de un mes, si son prematuros, cuesta mucho obtener la muestra. Em,
la verdad es esa, pacientes desnutridos por ahí. Hay pacientes que inexplicablemente le hacemos 4 test de sudor y no transpiran. Bueno, son casos particulares. También es importante que esté bien sellado con el nylon, o sea que busquemos un nylon que sea gruesito y que se adhiera bien a la piel alrededor de la gasa para que eso quede bien sellado y no se produzca evaporación de sudor. Evaporación. Controlar la fuente, que esté funcionando correctamente, que los 4 miliamperes sean 4 miliamperes, como para que la corriente sea la adecuada y la pilocarpina que entra a la piel sea la adecuada. Perfecto. Acá Virginia nos responde que ellos le hacen al mes del inicio del tratamiento con moduladores, el primer test del sudor post-tratamiento. Otra pregunta es, en el caso de los tatuajes, ¿qué se puede hacer? Yo me imagino que en el caso de las personas que tienen muchos tatuajes, ¿qué se hace en ese caso teniendo en cuenta, bueno, que son bastante frecuentes en Sí, adolescentes? la verdad, nosotros, yo lo comenté porque está en las últimas guías. No tenemos mucha experiencia porque no hacemos muchos adultos, hacemos adultos esporádicamente, por ahí algún paciente que nos piden que sí podemos hacerlo. Eh, yo creo que tenemos que tratar de encontrar el lugarcito donde el electrodo apoye bien y esté menos tatuado. Si no tienen en los muslos, podría hacerse en los muslos. Eh, y sí, lo importante es por ahí buscar algún lugar que esté menos tatuado y que el electrodo, la mayor superficie apoye sobre un lugar así. En ninguno de los dos Están- electrodos tienen que el, apoyar. el electrodo del positivo, donde está la Ah, ok, pilocarpina. El otro no es importa. el otro no. Bueno, es Bien, importante tengo entonces dejarse un cuadradito sin tatuaje, por las dudas. sí. Bueno, Una pregunta, dice, para mejorar la sensibilidad del método, ¿se realiza dieta hiposódica previa? bueno, es toda una pregunta esa. Em, la verdad que en las guías no está la indicación de dar dieta hiposódica. Nosotros cuando son pacientes grandes, a veces cuando no transpiran o nos dan valores border, hacemos un poco de hincapié en que no dieta hiposódica, pero que el paciente no consuma alimentos con exceso de sal, papas fritas, chisitos, aceitunas. Sobre todo yo no lo mencioné, nosotros seguimos midiendo también el sodio, aunque todos sabemos que no es el electrolito que discrimine la patología y no es con el que vamos a hacer el diagnóstico, lo hacemos básicamente por una cuestión de control de calidad nuestro, de tener una segunda medida. Y por ahí el sodio un poquito más, se ve un poquito más afectado por la dieta. Bien, Pero podrían indicarse no la dieta indicarse. hiposódica. Bien, bien. Bueno, vamos a ir haciendo las últimas preguntas, si les parece. Em, Acá preguntan en su experiencia, en la experiencia de ustedes como grupo, ¿en qué tiempo podrían entrenar a un personal para realizar el test del sudor? Bueno, eso depende bastante de la cantidad de pacientes que tengamos. Ahora, bueno, tenemos un nuevo compañero, un nuevo bioquímico, que con un par de meses haciéndolo de manera supervisada con otra persona ya está en condiciones de efectuar los test de sudor con buen desempeño. Vamos. Sí, O yo sea, creo que en un lugar como el de ustedes, en el que reciben, sí, en el que hacen muchos, un par de sí, meses. sí, sí. Bien. Bien, una pregunta es sobre la sudoración mínima de 75, que es lo aceptable. Dice si existe un valor de sudoración máxima que nos obligue a descartar la muestra. No. Bien, No, por ahí hay que ver bien en cuánto lo diluimos, dependiendo del método que vamos a elegir, pero no. Hemos visto 1 gramo de sudor, he visto que haya transpirado pacientes. bien, Mm, gracias. bueno, Caro, te- ¿tenés alguna más? yo tengo una
que es con una pesquisa positiva mía, personal, me voy a dar el gusto, porque coordino, con una pesquisa positiva y el primer test de sudor negativo, ¿se repite el test de sudor o cuántos hacen? No, una pesquisa positiva y un test de sudor negativo no repetimos. Y bueno, se le da la indicación al paciente para que esté atento a las manifestaciones clínicas y todo, pero con uno solo no volvemos a repetir. Buenísimo, muchas gracias, Ale. Bueno, muy bien. Son muchísimas las preguntas, pero bueno, Yo ahí creo que dejé el mail, cualquier cosa si alguien necesita, cómo preparar los controles y eso nos pueden escribir, es mediointernolodovica@gmail.com. Encantados en lo que podamos, en lo que nos podamos ayudar perfecto. entre todos los colegas. También querían la bibliografía, que se la volvamos a poner, pero bueno, a propósito de eso, este webinar va a quedar grabado y va a estar disponible en el sitio web de APAFIC, así que pueden volver a escuchar la presentación y ver la bibliografía y ver las preguntas, o sea, va a quedar todo disponible. Las guías de CLSI son muy explicativas, está todo muy detallado cómo hay que hacerlo, todo el procedimiento. Así que bueno, ahí están las dos que usamos, las últimas, las del 2019 y las del 2009, que por ahí en algunos aspectos explican un poco más, también pueden usarse. Bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, muchas Ah, por gracias favor. por esta excelente Gracias a ustedes. presentación, Alejandra, por todas las dudas que nos despejaste. Así Bien. que bueno, agradecemos también a toda la audiencia que fue muy numerosa, la verdad nos sorprendió el interés, así que los esperamos para nuestro próximo webinar de APAFIC, próximamente ya vamos a confirmar el tema y el día. Así que bueno, muchas gracias a todos, espero les haya gustado. Y estamos en contacto, ya como les dije, tienen disponible el webinar que va a estar grabado y el mail de Alejandra para algunas consultas que no se trataron. Muchas gracias a Bueno, todos. muchas gracias.